Grabando. Pero recuerden, en la clase anterior, ver acá, pues lo bueno de tener todo en digital. Volver sobre la clase anterior para retomar desde donde se había quedado. Recuerden que vimos un teorema en la clase anterior, eh, antes, fue el lunes de la semana pasada, que dice que si nosotros tenemos una forma bilineal o sesquilineal sobre un espacio vectorial, eh, que tiene su cuerpo de escalares es un cuerpo F, y tenemos una base de este espacio, entonces existe una única representación matricial de esta forma en la base. En el caso bilineal, recordarán, pues esta matriz es tal que si uno multiplica a su izquierda el vector de coordenadas de X traspuesto sobre la base B y a su derecha el vector de coordenadas de Y sobre la base B, entonces el resultado es eh, phi de XY, es decir, la forma aplicada a X y a Y. Y para la forma sexto cambia. Lo que cambia es que en lugar de multiplicar a derecha por el vector de coordenadas de Y, vamos a multiplicar por el conjugado de este vector. ¿Ah? Em, y habíamos hecho la demostración y habíamos visto que esta matriz se obtiene em, tomando phi de los vectores de la base. Es decir, la componente IJ de la matricial de phi, el resultado de aplicar phi en este orden a los vectores v sub i y v sub j de la base con la que estamos trabajando. Entonces vimos un ejemplo. Vimos también cómo pasar. Tomamos esta forma bilineal en R2 y pues calculamos la matriz de representación de esta forma sobre la canónica. Entonces calculamos las 9 componentes de esta matriz, las 9 entradas, y nos dio como resultado la matriz de filas 3, 0, 5, 0, 0, menos 2 y 0, 0, 0. Entonces, de hecho, verificamos eso. Verificamos que esta era la representación matricial de esta forma. Pero luego vimos que obviamente podemos representar esta forma en cualquier otra base. Tomamos cualquiera. Digamos, esta formada por los vectores 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 0, 0, menos 1. ¿Sí? Y calculamos la representación, 9 valores, que son las componentes de la representación matricial de esta misma forma phi, dada por 3x1y1 menos 2x sub 2y sub 3 más 5x sub 1y sub 3. La misma del ejemplo anterior. Hallamos su representación sobre esta nueva. Y luego vimos que utilizando la matriz de cambio de una base a la otra, bueno, que sabemos cómo calcularlo, qué es lo que hace. Eh, Vimos que podíamos obtener la representación matricial de phi sobre B', simplemente multiplicando la representación matricial de phi sobre la base estándar, a derecha y izquierda, a derecha por la matriz de cambio de base de B' a la estándar, y a por la respuesta de esa misma matriz. Luego vimos que eso es una cosa general. Es decir, si tenemos cualquier forma bilineal o sesquilineal, y tenemos su representación matricial y tenemos, perdón, y tenemos dos bases y tenemos su representación matricial en una de ellas, podemos obtener la otra multiplicando a izquierda y a derecha respectivamente por la respuesta de la matriz de cambio de base
y por la matriz de cambio de base. En el caso de las bilineales, por supuesto. En el caso de las equilineales, pues a derecha se multiplica por la conjugada de la matriz. Hicimos la demostración y bueno, llegamos hasta ahí. Ahora, ahondando un poco sobre este hecho, volviendo sobre el tema de la representación matricial y los cambios de base. Fíjense, nosotros tenemos que matriz, digamos, A, congruente. Entonces, eso, acción, dadas A y B, dos matrices tamaño n por n, con componentes en algún cuerpo F, digamos. Acá, siempre que hablamos de una matriz con componentes en un cuerpo F o de un vector formado por n tupla eh, formado sobre un cuerpo F, algo así, vamos a estar hablando generalmente, o tal vez de los complejos. Eh, pero para mantener la generalidad, por supuesto, teoremas, las definiciones, etcétera, digamos, de esta manera, pero en realidad los ejemplos que vamos a manejar son en R o en C, generalmente. Entonces, digamos, si tenemos dos matrices A y B, tamaño n por n, componente de un cuerpo F, vamos a decir que congruente. Y en el caso en que F tenga una conjugación no trivial, vamos a decir que son eh, congruentes conjugadas, y existe una matriz P, también de tamaño n por n, por supuesto, invertible. Que A y B tienen esta relación. A es P traspuesta por B, P. Tenía esto al revés, pero en realidad es lo mismo. Y esto es en el caso de la congruencia, la definición de congruencia jugada es efectivamente A puesta por B, ahora por B jugada. Em, yo supongo que todos sabemos que cosa es una relación de equivalencia, ¿no? Lo he preguntado antes, quizás, ya no recuerdo. A ver,
Una relación es de equivalencia si tenemos qué cosa. Es de equivalencia si dicha relación es reflexiva, simétrica y transitiva. Ya, esto se está moviendo un poco. Entonces, si es reflexiva, simétrica y transitiva. Muy bien. Recuerden identificarse siempre antes de hablar. Ok. A ver, Rosero Víctor, profe. bien, un momento. Oh, reflexiva, simétrica y transitiva. Sí, la relación, oh, ya parece que tiene vida propia. Entonces, vamos a establecer esta relación entre matrices. Vamos a decir que A es una relación con B, está relacionada con B. Si y solo si A y B son congruentes. Entonces, ¿cómo demostraríamos eh, que esta relación es de equivalencia? Entonces, en primer lugar, para demostrar la reflexividad, ¿qué significa? ¿Qué es lo que queremos demostrar acá? Significa que una relación sea reflexiva. Que A relacionado con B es igual que, a ver, no, A relacionado con A. Que A se relaciona con A mismo. Está relacionado con A. Entonces, queremos mostrar que para toda matriz A está relacionado con A. ¿Y por qué esto es cierto? Porque existe A una ver, matriz, por ejemplo, sería la identidad, porque identidad por A y por la identidad transpuesta es igual a A. exactamente. Existe una matriz tal que A es igual a esta matriz traspuesta por A por la matriz. Pero esto se satisface con la identidad, ¿no? Esto es cierto porque A es identidad traspuesta, o la identidad traspuesta, la identidad igual por A por la identidad. Entonces, A en efecto está relacionada con A. Pues queremos mostrar la simetría. ¿Qué es lo que queremos demostrar acá?
A relacionado con B es igual a B relacionado con A. Igual, bueno, no exactamente. Pero por ahí va. Queremos demostrar la simetría que- y hay una doble implicación. A está relacionado con B. Sí, solo si B está relacionado con A. Entonces, suponiendo que A está relacionado con B, ¿qué tenemos en este caso? Bueno, es escribir acá suponiendo que, porque después tengo que escribir en el lado contrario. Podemos hacer esto eh, de una vez para las dobles implicaciones. Fíjense, decir que A está relacionado con B es equivalente a ¿qué cosa? A decir que existe una matriz P tal que A va a ser igual Bien. a P transpuesta por B por P. B transpuesta por B por P. Muy bien. Y acá era Ruiz, ¿no? ¿Aló? Sí, profesor. Oh, ok. Entonces, significa que existe una matriz P tal que A P transpuesta por B por P. Pero, em, ¿cómo hago a partir de acá para mostrar que B está relacionado con P? Como P es invertible, podemos multiplicar por la inversa de P por la derecha y por la inversa de la transpuesta de P por la izquierda. Y ahí ya tenemos que B es igual a una matriz P transpuesta por A por la matriz P. Bueno, no P, pero otra. Pero aquí Ortiz. Exacto. Perdón, entonces, que acá multiplicamos por la inversa a cada lado. Existe Q, digamos, no, digamos, acá existe P, entonces, tal que, como esta matriz es invertible, como decía su compañero, acá tenemos la inversa invertible. Entonces, multiplicamos a izquierda de A por la inversa de la transpuesta de B y a derecha por la inversa de B. Perdón, a izquierda por la respuesta de la inversa de la respuesta de P, de derecha por la respuesta de P, y eso por supuesto es B. Pero, entonces, recuerden que la respuesta de una matriz invertible es igual a ¿qué cosa? A ver, Es de una igual matriz a la invertible, transpuesta de la, es igual a la transpuesta de la inversa de P. la respuesta de la inversa. Aquí tengo P inversa, respuesta por A, por P inversa, esto es igual a B. Entonces, desde luego lo que estoy diciendo es que existe Q, el que esto es Q transpuesta por A igual a Q es igual a la inversa de P. Ya está. Ok, B está relacionado con A. De ahí tengo la simetría. A ver, por aquí Villa Cres, ¿no? Vamos a leer Sí, ahí. profe. Pero también escuché que habló una señorita, pero no alcancé a ver, bueno, no salía su Martínez, nombre acá. profe. Martínez. Ah, bien, entonces tenemos la reflexividad, tenemos la simetría.
Entonces, querríamos ver la transitividad. Aquí, ¿qué es lo que queremos demostrar? Tenemos que demostrar Si A está relacionado relacionada con con B. B y B está relacionada con C, entonces A está relacionada con C. Relacionada con B y B relacionada con C, entonces A está relacionada con C. ¿Quién interviene? Ruiz, profe. Ruiz. Por favor, voy a pedir que levanten. Están mirando pues si no, veamos para hablar y eso. Gente que entonces no puede participar. Es inconveniente. Entonces, tenemos dos cosas. Tenemos que A está relacionado con B y B está relacionado con C. Eso significa que existe una matriz P invertible más arriba, pero en cambio, tal que A es igual a P transpuesta por B por P. Y existe una matriz Q, digamos, invertible también, tal que B es Q transpuesta por C. ¿Cuál sería el siguiente paso? Podríamos sustituir B por A ver, U transpuesta por C. espera un momento que aquí dígame. Reemplazar el valor de B por Q transpuesta por C. Reemplazamos B. Sí. Existen P, Q invertibles, tales que A es P transpuesta, escribo B por C, por Q y aquí B otra vez. ¿Quién fue? ¿Quién intervino? Jonathan Daya, profe. Anda ya, ok. Si de repente levantan la mano, pero la levantaron de segundo, pueden darla levantada. Luego yo lo tomo en cuenta. Bien, entonces existen convertibles, tales que pasa esto. ¿Qué sigue? Bravo. A ver, Ahí podemos asociar la matriz P transpuesta con Q transpuesta y aplicar la propiedad de la bien. transpuesta. Y asociamos la matriz Q y P porque son cuadradas. Se pueden asociar. Aplicamos propiedad asociativa. Muy bien. ¿Qué propiedad aplicamos de la transpuesta? El producto de las transpuestas es igual a las transpuestas del producto. Bueno, no. Es la transpuesta del producto, pero tenemos que cambiar el orden del producto. Bueno, y ya está. Lo único que tendríamos que justificar es que Q por P es invertible. ¿Por qué? ¿Qué es invertible? A ver, levanten la mano. Ah, Liz, dígame. Porque como ambas son invertibles, tienen determinante distinto de cero, entonces el producto también tiene determinante distinto de cero, por lo tanto el producto es invertible. Sí, es una forma, pero en realidad no hace falta tanto. Lo único que tenemos que decir es que el producto de matrices invertibles es invertible. Entonces, digamos, aquí existe un P techo, este P techo puesto,
C por el triple techo. Pues P es invertible porque es producto de dos matrices invertibles. Entonces tenemos que en efecto la relación de congruencia es una relación de equivalencia. Casi igual, y vamos a dejarlo de tarea. Dice, demostrar la prueba conjugada. Es una relación de equivalencia. Sí, y esto es casi igual a la demostración para la... Fíjense, de un ejemplo que trabajamos en la clase pasada, sabemos que estas dos matrices, la matriz 8, 3, 5, 6, 3, menos 3, 0, 0, 0, y la matriz 3, 0, 5, 0, 0, 0, 0 menos 2 y 0, 0, 0 son congruentes. Esta matriz B es la representación matricial de una forma bilineal. Vimos en la clase del miércoles pasado sobre la base estándar. Matricial, la forma bilineal. Sobre la base y esta matriz A, la representación matricial de la misma forma sobre otra base. No importa cuál es realmente ahora. Y teníamos la matriz de cambio de base. P, vamos a llamar a esta 1, aunque no la llamamos así en el otro ejemplo, y a esta P de la base estándar a la base B2, de B1 a B2. Y como vimos en un teorema, alguna proposición de la clase pasada, resulta que A la P transpuesta por B, por B. Entonces estas A y B son congruentes. Es un ejemplo. Y con esta definición de congruencia y congruencia conjugada, tenemos el siguiente corolario. Era el 3.3. ¿Sí? Eh,
Llega un mensaje de una lista de trabajo. Pensé que... Bien. Entonces, como decía, tenemos el siguiente corolario. Escribir ese corolario, recordar los teoremas de los cuales es un corolario. Recordemos. Teorema 3.3, que hablaba justamente de cómo pasar de una representación matricial sobre una base a la otra. Cuidado tampoco tener memoria de elefante. Las ventajas de generación digital. E incluso otro color. No forma parte de esta clase, sino de una clase anterior donde sacamos un color diferente. Entonces, este teorema tiene el siguiente corolario. Sea numerado como el corolario 3.1. Dice que si yo tengo dos bases que con C, yo tengo aquí la notas al lado para ir mirando, eh, siguiendo los teoremas en orden. Y a veces pues noto errores en una tipografía. Bueno, vemos que tenemos P y C, bases del espacio vectorial P. Sí, tampoco. Dos, el espacio vectorial B, y digamos que tenemos una forma bilineal. Forma bilineal. Obviamente sesquilineal. Sobre, por supuesto, este espacio vectorial B, V. Entonces, si yo calculo la representación matricial de esta forma bilineal, bilineal, dice, puedo calcular la representación matricial de phi sobre B y sobre C, por supuesto. Entonces, como vimos en el teorema anterior, pues en el teorema 3.3, el anterior, existe una matriz P, que es la matriz de cambio de base de una de las bases a la otra. Tal que una de estas representaciones matriciales como un producto de una matriz invertible traspuesta por la representación de la forma bilineal por la matriz de cambio de base o como
Vamos a ver aquí, ¿no? La respuesta de la matriz de cambio de base por la representación sobre una de las bases por la conjugada de la matriz de base. Entonces, está diciendo que estas dos matrices son conjugadas. Esto en el caso en que phi es bilineal. Pero en el caso en que es sesquilineal, son eh, congruentes. Congruentes. En el caso de una forma bilineal, en el caso de formas congruentes. Esta primera parte es consecuencia directa de lo que dice el teorema 3.3. Y la segunda parte dice que si tenemos dos matrices conjugadas, no, perdón, congruentes, que también algo. Bien, entonces decía que ahí B es el tamaño n por n con componentes en F congruentes. Obviamente conjugadas congruentes. Entonces existe entonces Px el espacio vectorial V, tales que base y una forma bilineal phi. Obviamente sesquilineal. Es que la representación de phi la base B, digamos, y B es la representación de phi, es matricial de phi, sobre la base C. Entonces, decía que la primera parte es directa del teorema 3.3. Por supuesto, yo les digo que la primera parte es directa del teorema 3.3. Lo que estoy haciendo es invitarlos a que ustedes verifiquen eso, que ustedes demuestren eso. No es una cosa que tengan que entregar, pero necesariamente, obligatoriamente, cada vez que estén estudiando, cada vez que estén en clase, y aparezca una afirmación como esta, que diga que la demostración de algo es directa, o que es trivial, cualquier frase de esta es equivalente. Lo que quiere decir es que ustedes la tienen que hacer. Que la pueden hacer, claro, sin mucho problema, pero que la tienen que hacer, no pueden dejar ningún detalle suelto. ¿Ya?
parte del trabajo del matemático. Entonces, veamos la segunda parte. A y B son congruentes. Vemos caso en que son congruentes conjugadas como ejercicio. Ejercicio. Es así. Ya, es para entregar. Entonces, ¿qué pasa si um, ¿qué significa que A y B son congruentes? Bueno, Que existe una matriz P tal que A sea igual a P transpuesta ah, por B por P. existe una matriz invertible. ¿Ok? A Bien. sea igual a P transpuesta por B A es por P P. transpuesta por B por P. Muy bien. Villacres, ¿no? Sí, profe. Bueno, eso es lo que significa que A y B sean congruentes. O, yo tengo que demostrar, decir de ahí un par de cosas, que hay dos bases, B y C, del espacio vectorial, de una forma lineal, tal es que A es la representación de phi sobre esta base B y B es la representación de phi sobre la base C. Em, Fíjense cómo puedo yo hacer eso. Vamos a suponer que A y B matriz de tamaño n por n sobre lo real. Y más todavía, vamos a suponer que Q es Rn. Y bueno, lo voy a escribir así porque es muy fácil de ver en este caso. Y porque en el fondo puedo ver escalares reales de dimensión finita es isomorfo algún Rn. Entonces, en este caso particular, digamos, que luego eh, si lo hacemos para Rn, pues tenemos una idea más precisa de cómo hacerlo para un espacio vectorial cualquiera de dimensión finita. ¿Qué podemos hacer? Fíjense, si decimos esto, phi sería una forma bilineal que va de Rn por Rn en R.
Claro. Digamos unos 5. Y bueno, está corriendo. Piénsalo un poco. Mira, ¿sabes algo? Creo que está alzando la mano Bravo. Sí, profe. O sea, tengo una idea. Podría ser, por ejemplo, que como, por ejemplo, en el caso de A, pertenece a R n por n, entonces va a definir una forma bilineal, por ejemplo, y esa forma bilineal podríamos considerar como, por Y ejemplo, B, phi de x, y igual a x transpuesta a a y. esa es una buena idea. A ver, déjame anotar acá. Bravo. Yo incluso primero lo haría con B, ¿no? Sí. Tiene esto define una forma bilineal en Rn. Pero más todavía, si usted toma su y transpuesto, lo multiplica por b y luego lo multiplica por y, el resultado de esto es justamente igual a. Entonces, esta b representa a esta transformación. Vamos a llamarla, vamos a poner esto por aquí un poco más a la derecha. Llamar esto phi de xy. Entonces, esta b, voy a poner que representa, así con estos corchetes, vamos, esto es la representación de phi sobre la base b. Así, sí, si nos queda mejor porque nos queda C de canónica. Es la base canónica de R. Ya, no, disculpen, es la costumbre, puse de 1. La base canónica de Rn. Entonces, si P es la matriz de cambio de base de la base canónica a la base B, pues por el teorema tenemos que A es la representación de phi sobre la base B. Esto en Rn. Entonces uno tendría que pensar cómo generalizar esta demostración. Ejercicio generalice a un espacio V con dimensión, un espacio vectorial real. ¿Ok? Espacio real, real, eh, con dimensión n. Y luego a un espacio real sobre un cuerpo F, también con dimensión n. Pero, digamos, la idea para generalizar eso ya está
Tiene que funcionar bien en base y eso es todo. Las 12:03, vamos a hacer el receso como costumbre. Continuamos a las 12:08, 12:08, 12:10. En un momento seguimos. Ok. Vamos a continuar. Em, Digamos con el corolario anterior, hemos cubierto buena parte de la representación matricial de formas bilineales y sesquilineales. Vamos a ver ahora esto, formas bilineales singulares y no singulares. Es un poco, una parte un poco pequeña. Me parece que es una C, pero no es una C. Este, bueno, es un acento, no un punto. Solo que al escribir rápido parece. Entonces, vamos a definir una función en nuestro espacio vectorial V en su dual. Podemos que el dual de V es simplemente el espacio de las formas monolineales sobre V o el espacio de los funcionales lineales sobre V. Es decir, este es el espacio de todas las funciones de V en F. Es decir, de V en el cuerpo de escalares que son lineales. Fíjense, tiene una relación es igual a la dimensión de V, ¿no? Entonces, fíjense, si uno tiene una forma bilineal o sesquilineal, y esta función es una forma bilineal o sesquilineal, uno la puede transformar, puede obtener aquella infinitos funcionales lineales. ¿Cómo? Pues fijando una de las componentes. Y definimos alfa sub phi, que va a ser un mapa de V en su dual. Es decir, toma vector Y llamado alfa sub phi de Y. Y este alfa sub phi de Y es una función que va de V, los escalares, que es lo que hacen, que va a X en phi de XY. Pero Y está fijo. Bien, está fijo.
Entonces esta alfa sub phi, obviamente, pues pertenece a alfa sub phi de y. Cuando evaluamos alfa sub phi en un y concreto, esto desde luego es un funcional lineal sobre v. ¿Sí? Fácil de mostrar que esto es un funcional lineal porque la única variable que tiene es x. Entonces, si phi es bilineal, piensa lo que tengo. Perdón. Y de y de x. ¿Mm? Entonces, phi de x y, si yo tengo aquí, digamos, aquí, que será igual a alfa sub phi de y de x más z. A ver, Rosero. Es igual a phi de x más z y coma y. ¿Cómo? Bueno, iba a ser igual a Ah, phi de es x que no más soy yo bien, z, ya. como y. X, z y y. Este y, por supuesto, como decía, está fijo acá, ¿no? Eh, ¿quién, quién había hablado ahora? Que no alcancé a ver bien. Prefiero no tomar en cuenta esto. Entonces, dado que forma bilineal, pues phi de x y a phi de z y. Esto, por supuesto, es alfa sub phi de y de x más alfa sub phi de y aplicado a z. Y ese esquilineal es exactamente lo mismo, porque las formas esquilineales son lineales en la primera componente. Entonces, en efecto, alfa sub phi de y es un elemento del dual de V. Pero, eh, también la podemos anotar de esta forma. A alfa sub phi de y. Bien, anotamos. Así. Luego los paréntesis estos angulares. Eh, ponemos y en la segunda componente y en la primera ponemos un asterisco. Entonces, la función alfa phi igual de V en su dual hace corresponder cada elemento y en el espacio vectorial el funcional lineal y, digamos.
Bien. Entiende bien cómo funciona este alfa phi, ¿no? Fíjense, una forma bilineal definida en un espacio vectorial V. Entonces, esta alfa phi es una transformación lineal. Si por otro lado phi es una forma sesquilineal, entonces esta alfa phi es una transformación lineal conjugada. ¿Qué quería decir esto? Que no. Em, Déjame escribir por acá que tengo que. Y la definición de transformación lineal conjugada. ¿Dónde les vamos a poner una nota acá? Si yo tengo una transformación lineal B, T, perdón, de los espacios, del espacio vectorial V en el espacio vectorial W. Una función, perdón. Esta es una transformación lineal, sí, para todo par de vectores X, Y acá en V, tiene que T de X más Y es igual a T de X más T de Y. Y si alfa es un escalar, entonces T de alfa X, alfa conjugado por T de X. Esto es una transformación lineal conjugada. No recuerdo si se los dije antes o si, bueno, estoy viendo que parece que no está en las notas incluido.
Déjame verificar. Debe haber sido en... sí. Bueno, no está exactamente así, pero en la definición de forma sesquilineal. Lineal, puedes definir forma sesquilineal. Jugada lineal en la segunda componente. No. Está en la primera. Los sesquilineales. Ahí. Bueno, me parece que había hecho referencia a eso anteriormente, pero parece que no lo había definido. Sino acá. Pues fíjense, estaba casi seguro de haber definido eso antes. Supongamos que y es una forma bilineal, definida sobre un espacio vectorial V. Ya sabemos que alfa sub phi va de V asterisco en el dual, y lleva X, lleva Y, perdón, en este funcional lineal. Ya vemos que es un funcional lineal. Lo que queremos demostrar es que Y y Z, digamos, alfa sub phi cuando se lo por la suma de Y y Z, da como resultado este funcional lineal. Funcional lineal toma vectores en V, ¿sí? Digamos, un vector X, y lleva ese vector en el escalar que se obtiene al calcular phi de X y Z. ¿De acuerdo? ¿Aló? Sí, ¿aló? ¿Escucha? Profe, se escucha algo entrecortado. Yo me estoy escuchando algo entrecortado que dicen. A ver si me desconecto y me conecto a otra red. Pero no sé si se vaya a pasar alguna grabación. Ok, déjame pausar un momento. Ok, ya lo hice. Y estoy grabando de nuevo. Eh, ¿Se escucha mejor ahora? Sí,
Bien, entonces, fíjense lo que queremos demostrar. Que alfa sub phi y más z igual a qué cosa. Pues quiero demostrar que phi es una transformación lineal. Y alfa Ah, sub Al sufí y y más e. alfa sub pi de z alfa sub phi de y más alfa sub pi más de alfa z. sub. Yo lo que quiero mostrar es que esto es esta suma de funciones. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar a un vector x perteneciente a v mayúscula la función alfa sub phi de y más z. Esto es x, y más z, phi de x, y más z. Y esto es phi de x, y más phi de x, z por linealidad phi en la segunda componente. Y esto, por supuesto, es alfa sub phi, la función alfa sub phi de y aplicada a x, más la función alfa sub phi de z aplicada a x. Y esto es para cualquier x acá en V, ¿no? Por tanto, tenemos lo que queremos. ¿Ok? Alfa sub phi de y más z es igual a alfa sub phi de y más alfa sub phi de z. Por otro lado, si ya es un escalar, mira, debemos demostrar que alfa sub phi de y es igual a por alfa sub phi de y. Dado un elemento x cualquiera de v, vemos que alfa sub phi de y aplicado a x es phi de x a y. Entonces, fíjense, si phi es bilineal, esta A sale de phi de x y. Phi bilineal. Es decir, dado que phi es bilineal, y es lineal en la segunda componente también. Entonces esto es A por phi, perdón, por alfa phi de y aplicado a x. Esto es para cualquier x en V. Entonces tenemos que para todo x en V, alfa sub phi de y aplicado a x es A por alfa sub phi de y aplicado a x. Estas dos funciones son exactamente iguales. Alfa sub phi de y A por alfa sub phi de y. Entonces, en efecto, esta función alfa sub phi es una transformación lineal.
y va puesto de B en el dual de P. Bien. Esto en el caso, en el caso en que phi es una forma bilineal. Si phi es sesquilineal, solamente hay una cosa que cambia y es este último paso. ¿Sí? Es una cosa llamar a esto I y a esto lo llamamos 2 y doble I. Entonces la parte I es igual. Parte I es igual en la parte 2. Casi lo mismo, pero con una pequeña diferencia. Voy a copiar esto tan parecido que y podemos copiar esto y cambiar solamente lo que hay que cambiar. Fíjense, acá la única diferencia es que esta phi es sesquilineal. O sea, en vez de salir A, sale el conjugado de A. Esta es la única diferencia. Y esto hace que alfa sub phi sea una transformación lineal conjugada de V en V asterisco. ¿Ok? Bueno, ¿sí? ¿Alguna pregunta o algo? ¿Una duda? ¿Una observación? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. Ningún problema con esta demostración. Está todo claro. Sí, profe, todo claro. Ok. Bueno, fíjense ahora, vamos a definir lo siguiente. Eh,
La forma bilineal, fíjense que tenemos una transformación lineal o lineal conjugada que va de V en su dual. ¿No? Entonces, esto nos permite definir lo siguiente. Una forma bilineal, efectivamente sesquilineal. Y, digamos, definida sobre un espacio vectorial V, es no singular si este alfa phi y la transformación lineal alfa sub phi, que bien se mapea V en su dual, es un isomorfismo. Respectivamente, en el caso de la sesquilinealidad, como conjugado. Entre V y el dual de V. Es decir, que phi es no singular si no, claro. Y solo si pasa lo siguiente. Un isomorfismo entre espacios vectoriales es una transformación lineal biyectiva. Ya sabemos que alfa phi es una transformación lineal o lineal conjugada en el caso de que phi es esquilineal. Entonces, lo que nos resta es phi es no singular si solamente si alfa sub phi es una biyección. Y esto en ambos casos. Si phi es esquilineal, entonces alfa phi es una transformación lineal conjugada. Para hacer un isomorfismo lo que le falta es ser biyectiva. Si phi es bilineal, entonces vimos que esta alfa sub phi es una transformación lineal. Entonces, de nuevo, para hacer un isomorfismo, lo único que le falta es ser biyectivo también. Entonces, eh, escuché un ruido por acá. Entonces, tenemos un lema. Y es el lema 3.2 que dice que caracteriza las formas bilineales no singulares y las formas esquilineales no singulares. Ya que dice que la forma bilineal phi, obviamente sesquilineal, y definida sobre este espacio vectorial V, es no singular si, solamente si, para cada y distinto de cero, supuesto y vector en V, existe un vector X en V
al que phi de x, y siendo de 0. ¿Y por qué sería esto? Fíjense, si phi es forma bilineal, vamos a concentrarnos en el caso en que phi es una forma bilineal en primer lugar. Sea phi una forma bilineal acá en este espacio vectorial U. Entonces, acabamos de ver que este alfa sub phi es una transformación lineal. Es una transformación lineal entre el espacio vectorial V y su dual. Y estos dos espacios tienen la misma dimensión. Entonces necesitamos demostrar que esta alfa sub phi es fíjense, queremos caracterizar la no singularidad. Supongamos que phi es no singular. No singular. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Queremos mostrar que esta alfa sub phi, dado que ya sabemos que es una transformación lineal, queremos mostrar que esta es una biyección. Un poco más. Sabemos, perdón, no queremos mostrar eso. Sabemos que esta es una biyección. Sabemos la definición de no singularidad nos dice que es un isomorfismo. Sabemos que es biyectivo. Recordemos que una biyección de un espacio vectorial en otro, ser una función inyectiva, ¿cómo hacer su kernel o núcleo? Debería ser igual al vector cero del espacio. Cero, ¿no? Vamos a anotarlo por aquí, Villacres. Entonces, el núcleo de esta alfa sub phi es el subespacio trivial del espacio imagen, del espacio de partida. Eso quiere decir que alfa sub phi de y es igual a la función 0.
la funcional lineal que lleva todo elemento de V en cero, sí y solamente sí. Y es igual a cero. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Queremos demostrar que para cada y distinto de cero, existe un f tal que phi de x y distinto de cero. Existe un x, perdón, tal que phi de x y distinto de cero. Sí. Si y no es cero, alfa phi de y es una función que va de v en los escalares. No es la función cero. No es la función cero. Tanto existe algún elemento en el espacio vectorial tal que phi de x, y, es decir, eh, este escalar es distinto de cero. Así que si yo tengo cualquier y distinto de cero, existe un x en v al que phi de x, y no es cero. Ahí tenemos una de las direcciones. La otra dirección, debemos suponer que para todo y distinto de cero, existe x en v al que x, y distinto de cero. Entonces, ¿por qué eso implicaría que alfa sub phi es biyectiva? Porque con eso tendríamos que el kernel es cero Exacto. y también la dimensión de salida y de llegada van a ser las mismas. Ah, Y hay un teorema exactamente. que dice si el kernel es cero y tiene las mismas dimensiones, entonces de una vez podemos asumir que ya es biyectivo. Entonces, fíjense, el kernel de alfa sub phi es entonces cero. Y estas dos dimensiones son las mismas. Esto de que el kernel es cero, pues esto nos dice que la función es inyectiva. Alfa phi es inyectiva. Y lo que nos faltaría ver es que es biyectiva. Entonces, para eso nos falta la sobreyectividad. Bien. Sí. Em, en efecto, dado que es inyectiva y que tenemos la misma dimensión, eh, esta alfa sub phi es un isomorfismo. Entonces, con eso tenemos que phi es no singular por definición. En efecto, em, tenemos la demostración del lema. Pero vamos a parar por hoy.
pues, para el final de la clase. En la clase del miércoles veremos algunos ejemplos de unas formas bilineales. Perdón, ya aquí no sé, aquí se me está quedando algo. Y es que había dicho que nos íbamos a concentrar en formas bilineales. Entonces, claro, hacerlo para formas esquilineales es más o menos lo mismo. Pero eso ya queda para ustedes hacer el caso sesquilineal. O sea, ahí lo que cambia es lo que pasa con las constantes en la segunda componente, pero eh, eso es muy parecido a la demostración para el caso bilineal. Bueno, decía entonces, ya para la clase que viene, pues veríamos algunos ejemplos de formas singulares y de formas no singulares. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Una duda? ¿Qué sé yo? Bueno, entonces continuamos el miércoles próximo. Luego. Hasta luego, profe.